ya pacientes con valvulopatía mitral aórtica, ¿no es cierto? Copidia, ¿no han visto nada? ¿No han escuchado el soplo al menos? Sí. ¿Saben qué es el soplo? Sí, soplo. Ya. Mi grupo, por ejemplo, ya ha visto estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, creo, hoy día, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Entonces, otra cosa que tengo que resaltar pues, es cuando se estudia, sobre todo cuando estudiamos valvulopatías, tenemos que tener en cuenta lo que creo que les dije en la clase pasada, que siempre el sistema cardiovascular es como un sistema de regadío cerrado, es un circuito cerrado, ¿cierto? Donde ocurre una obstrucción, toda la parte previa a ello se va a ver afectada. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Ok. Entonces, la circulación normal, ¿cuál es? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien me va ¿Cómo es la circulación normal? Desde la circulación mayor a la circulación menor, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo comienza? Desde el corazón. Ya, si quiere. El corazón, la aorta. Corazón, es decir, ¿qué cavidad del corazón? Una cavidad derecha. O sea, de la cavidad derecha, del ventrículo derecho va a la aorta. Ah, no, miento. Del ventrículo izquierdo sale la aorta. Ya, ¿qué más? De ahí da su callado. Ya. Aorta descendente. Claro, ahí ya ramifica, ¿no? Ramifica. Ramifica. De una. Aorta ascendente. Y del callado sale la carótida. Muy bien, carótidas. Y ahí ya sobre. Tronco brachiocefálico, ¿no? Baja, ¿cierto? Sí. Quedan las ramas hacia las circulaciones plácnicas, circulación renal, llega hasta las ilíacas y divididos femorales, las miembros inferiores. La parte de arriba, el tronco brachiocefálico y las carótidas, pero las carótidas de arriba, tronco brachiocefálico a los miembros superiores, ¿cierto? Sí. Ya. Y de ahí todo termina en unos vasos pequeñitos que se llaman capilares, ¿no? Arterias, arteriolas, capilares, ¿cierto? ¿De los capilares que vienen? Vénulas, venas, ¿no? Entonces, todas las venas al final confluyen ¿dónde? En las. ¿Comienza con vena y termina en cava? Ay, no. Vena cava, ¿no? Tienes una vena cava inferior que drena toda la sangre desoxigenada de los nutrientes de la mitad inferior del cuerpo, y la vena cava superior que va a recolectar la sangre desoxigenada y sin nutrientes de la parte superior del cuerpo, ¿cierto? ¿Y ambas dónde confluyen? La aurícula derecha. Muy bien, excelente. La aurícula derecha, ¿cierto? De la aurícula derecha, ¿a dónde pasa? Muy bien, ventrículo derecho. Ahora sí está el ventrículo derecho. ¿El ventrículo derecho a dónde pasa? Estamos comenzando la circulación menor, ¿cierto? La primera fue sistémica. Ahora estamos en la circulación menor. El ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. ¿De la arteria pulmonar hacia dónde va? Hacia las ramas pulmonares. Y pasa lo mismo que pasa en extremidades, cerebro, hígado, que son ya los vasos pequeñitos, capilares, venas. El pulmón también tiene sus propias venas, las que estamos hablando de la circulación sistémica, circulación mayor y menor. No estamos hablando de la circulación de cada uno de los órganos, es diferente, ¿cierto? Ok, entonces ya la sangre oxigenada o desoxigenada pasa a las venas pulmonares. Oxigenada o desoxigenada, porque estamos hablando de que del ventrículo derecho drenan las venas grandes, venas cavas, donde está una sangre sin oxígeno, ¿cierto? Y de ahí pasa a una arteria, a una cavidad que se llama arteria pulmonar. Pero ahí que tiene, ¿sangre oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada, pero se llama arteria, ¿no? Es un poquito ilógico, ¿cierto? Entonces luego sus ramas, luego pasa a nivel ya capilar, donde va a haber este fenómeno de difusión, ¿cierto? De los diferentes gases, el dióxido de carbono se expulsa, el oxígeno se asimila, ¿cierto? Se nutre la sangre y pasa a las venas, ¿no? ¿Y las venas pulmonares al final dónde terminan? Aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda, ¿a dónde pasa? Al ventrículo izquierdo, porque en este caso ya estamos con la sangre oxigenada.
Entonces, del ventrículo izquierdo ya comienza todo lo que su delegado nos narró al principio. Y eso es importante porque es como ustedes se dan cuenta, es un canal único. No es que un canal se interrumpe y ya no pasa la sangre al mismo otro lado. Todo es un conjunto. Entonces, en donde veamos las valvulopatías, vamos a tener que entender que lo que está previo a ello se va a ver afectado. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la estenosis mitral, ¿cierto? Pero ya han hablado de la estenosis aórtica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera cavidad afectada cuando tienes una estenosis aórtica? ¿Recuerden todo lo que está haciendo? El ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entendieron? Lo previo, ¿no? Lo previo. Si tienes una coartación de aorta, ¿cuál se va a ver afectado primero? ¿Qué órgano? Aparte de la aorta, obviamente. ¿Saben lo que es coartación de aorta? Sí. Es una estrechez, ¿no? Anormal de la aorta que puede estar en el aorta ascendente, en el callado o en la aorta descendente. ¿Cuál es el órgano que se va a ver inmediatamente afectado? La aorta en sí, y después el ventrículo izquierdo y después el aurículo izquierdo. Entonces, si estamos hablando de estenosis mitral, ¿cuál es la primera cavidad que se va a ver afectada? ¿La aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, a partir de aquí comienza toda la sintomatología de los... ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de la estenosis mitral como tal. Entonces, esta es una imagen ecocardiográfica. Yo sé que no les es muy relevante en la etapa en la cual se encuentra la deformación, pero tienen que tener en cuenta que la ecografía va a ser uno de sus aliados cuando termine el pregrado. ¿Ok? Así como hablamos de 4 formas de hacer el examen físico, una quinta actualmente se propaga de que tiene que ser la ecografía, es decir, ustedes tienen que seguir siendo buenos ecografistas. Eso es lo que ya se ve en Estados Unidos, todos los que salen del pregrado salen sabiendo hacer ecografía. ¿Sí? Ok, entonces este es el corazón visto de manera lateral. El corazón que está así, pues lo cortan sagitalmente, lo parten a la mitad, y pues esa es una mitad que estamos viendo. Ese sería el ventrículo izquierdo, ese sería la aurícula izquierda, ese sería la aorta, ese sería el ventrículo derecho. Entonces la válvula que conecta el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿cómo se llama? Válvula mitral. Entonces esta es la válvula que se va a ver alterada en nuestra exposición, y como ustedes pueden ver, según anatomía, ¿son más grandes las aurículas o los ventrículos? Los ventrículos, ¿no? ¿Y cuál es más grande, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? El ventrículo izquierdo, ¿cierto? Es una cavidad que almacena mayor volumen y maneja mayores presiones, ¿cierto? Entonces, según lo que les he comentado, ese es el ventrículo izquierdo y esto es la aurícula izquierda. ¿Ustedes creen que esto es normal? No, por el tamaño que funciona, ¿no? Todo esto es la aurícula y todo esto es el ventrículo. La aurícula en ciertas proyecciones va a llegar a ser inclusive más grande que el ventrículo. Que de por sí podemos sospechar de esta enfermedad como tal. No es la única que te va a producir una aurícula severamente dilatada, pero es una de las cuales tenemos que sospechar en muchos. Pueden entrar, ¿eh? Entonces, una de las cosas también que tenemos que resaltar es en dónde vamos a encontrar mayor cantidad de pacientes con esta patología. Y sí, lamentablemente, los países subdesarrollados como el Perú, pues pueden tener o albergan la mayor cantidad de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se ve relacionado con infecciones, con la fiebre reumática. ¿Han escuchado de eso? ¿Fiebre reumática? Sí. En el interior del país, enfermedades que pueden afectar, que se produce como un cuadro de fiebre recurrente, fiebre de difícil manejo, que se da un antibiótico que no es netamente específico y que al final termina produciendo un daño a nivel de las válvulas principalmente mitral y luego válvula aórtica, y que va a generar toda la sintomatología con el pasar de los años. No es algo que inmediatamente se ve, pero sí va a ser una secuela de ello. En sí, la principal causa de estenosis mitral va a ser la enfermedad reumática, la fiebre reumática. ¿Cuál es el principal agente patógeno que la produce? ¿No? Muy bien. La prevalencia de la enfermedad reumática ha disminuido en países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen una mejor cobertura de salud, tienen un diagnóstico y un tratamiento precoz y tienen muchos mejores medicamentos para ello. Entonces eso hace que disminuya la probabilidad de que tengas
fiebre reumática y posteriormente su secuela. Afecta predominantemente al sexo femenino, es cierto. Rara vez la fiebre reumática en sí afecta solamente una válvula. Usualmente va acompañada siempre de una afectación de la válvula aórtica. ¿Sí? Es pregunta de examen. La estenosis mitral se presenta clásicamente 2 a 3 décadas después del primer episodio de fiebre reumática. Usualmente entre los 30 y 40 años podemos tener ya la sintomatología de esto. La progresión de la estenosis, es decir, el cierre de la válvula mitral va a ser progresivo. Por eso es que no es que ya tengas síntomas una vez que hayas tenido el primer episodio de fiebre reumática. No es que hoy día me enfermo, hoy día hago fiebre y a la semana ya tengo la estenosis mitral. ¿No? Es un cuadro progresivo, es un cuadro lento. La sintomatología va a ser florida, pero después de muchos años. ¿Okay? La sobrevidas a 10 años es cercana al 50-60% por las complicaciones que vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición. ¿Okay? Entonces, para recordar, la válvula mitral, como pueden ver, ¿cuántos velos tiene la válvula mitral? 2, ¿no? ¿Cuántos velos tiene la válvula aórtica? 3. ¿Cuántos velos tiene la válvula tricuspidia? 3, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, tenemos la anatomía de la válvula mitral que está insertada en el anillo mitral entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo normalmente, y que va a tener 2 velos: el velo anterior, que es como una capa, como una tapa, y el velo posterior, que es una envoltura de la primera capa, y que los dos van a tener que abrir al unísono. Entonces, por diferentes proyecciones a nivel de la ecocardiografía vamos a poder determinar cada una de las partes inclusive de estos velos. ¿Okay? Y como toda válvula va a tener siempre un aparato subvalvular que lo sostiene, es decir, no solamente es en el lugar donde encaje, es decir, el anillo mitral, sino también va a tener cuerdas tendíneas y van a tener músculos capilares. Y en cualquier parte de estas estructuras puede existir la estenosis mitral, no solamente a nivel de los velos, también puede haber una esclerocalcificación exagerada de las cuerdas tendíneas y también producir una disminución de la movilidad de cualquiera de los 2 velos y producir una estenosis mitral. O puede haber también una lesión a nivel de los músculos papilares y generar también una estenosis mitral. No es lo más frecuente es que origine insuficiencia mitral, pero también puede aparecer. Es decir, cuando estudien una válvula, tanto las estenosis o las insuficiencias van a afectar a cualquier parte del aparato valvular, ya sea válvula misma, velos mismos, infravalvular o supravalvular. ¿Okay? Todo es con respecto a todas las válvulas. La definición es evidentemente la obstrucción al flujo de entrada de sangre del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral por alguna anomalía estructural del aparato valvular, que como ya les dije, en cualquiera de sus posiciones, y es clínicamente significativo cuando el área valvular ignora 1.5 centímetros cuadrados. Entonces, si ahí se considera significativo, ¿cuánto diremos que mide una válvula mitral? Normalmente. ¿Cuánto? Hacemos un número, por favor. ¿De 4 a 6, ¿no? Dependiendo de la biografía, uno dice 5.5, pero 6, ¿no? De 4 a 6. A partir de tener una medida entre 3 o 0.5 consideramos como una estenosis leve, y luego de ahí sí progresa moderada y luego severa, ¿no? Como vamos a ver también dentro de su clasificación. Entonces tenemos que la etiología puede ser reumática, que es la más frecuente, como les mencionaba, degenerativa, sobre todo en la vida de pacientes añosos y con factores de riesgo cardiovascular, que ya los conocen también, congénitas. Es cierto, pueden haber algunas alteraciones propias de la válvula mitral, que ya evidentemente, como su mismo nombre lo dice, es congénito, por ejemplo, atrofia de los velos mitrales, atrofia de las cuerdas tendíneas, atrofia de los músculos papilares, o simplemente que la forma habitual de la válvula mitral, que es así, pues esté como un paracaídas, que se denomina válvula mitral en parachoque, ¿no? Que también tengo imagen por ahí.
y algunos procesos inflamatorios, infiltrativos o tumorales. Por ejemplo, mixomas que se ubican a nivel de la aurícula izquierda, no sé si has visto alguna vez un mixoma, son unas pelotitas que paran ahí como canicas saltando dentro de una cavidad, ¿no? Esos tumorcitos pueden enclavarse en la válvula mitral y evitar que abra correctamente. Ese es el senosis mitral al fin y al cabo, pero de otro tipo de etiología, ¿no? Alguna vez también por ahí vi un quiste dilatídico, sumamente raro, ¿no? Evidentemente, que se había alojado a nivel del septum interventricular, pero creció tanto que al final terminó obstruyendo la válvula mitral. ¿Ya? Hizo un efecto de... ¿cómo se denomina? Hace un efecto de válvula, ¿no? Hace un efecto de válvula. Cuando el paciente, por ejemplo, tose o corre, se puede mover un poquito el quiste o el tumorcito y comienza a desfogar, se siente mejor, pero por el gran tamaño que puede tener, tapa nuevamente la válvula y el paciente pues, comienza a tener haciendo la patología típica de una insuficiencia mitral. ¿Okay? Son casos más raros, pero puede haber. Entonces lo típico es esto, ¿no? Enfermedad reumática. ¿Y cuáles son las características? Esta es la válvula mitral visto desde la visión de un cirujano. Un cirujano cuando te opera, hace la esternotomía y diseca el corazón, pues tiene que ver a la válvula mitral desde arriba, ¿cierto? Entonces esto es lo que vemos. Ese es el velo A o anterior y el velo posterior. Ambos están cruzados, pero miren cómo se reduce la apertura normal de la válvula mitral. Entonces va a haber un conglomerado de engrosamiento, distorsión y calcificación que va a comenzar a nivel de la porción distal de los velos, es decir, de la parte de donde se corta. A diferencia de las escleróticas o las que son por el avance de la edad, que van a ser desde el cuerpo mismo de los velos. Hay una diferencia ahí que marcar, ¿sí? Entonces lo que puede hacer también es fusión de las comisuras, de las cuerdas tendíneas y disminución del orificio mitral. Esa es una imagen típica de una enfermedad reumática. Y lo mismo va a producir a nivel de la válvula aórtica, porque como les digo, en un 40 o 50% de los casos van asociados a una enfermedad de válvula aórtica. ¿Ok? Y lo que vamos a ver acá es la distorsión del velo anterior en una imagen de ecocardiografía, ¿no? Y lo mismo acá. Vamos a ver que en un principio los velos en una ecografía cardíaca debería ser así. No debería verse tan brillante, por así decirlo, o hiperecogénico, que es el término adecuado, como esta válvula aórtica, que son los velos, dos de los tres velos vistos por la válvula aórtica, sino que es netamente brillante. El brillo o la hiperecogenicidad es sinónimo de calcificación, si es que estamos hablando de válvulas en general. Si lo mismo, este brillo, como vemos acá, corresponde a la válvula aórtica o a la válvula pulmonar, podemos hablar de esclerocalcificación pulmonar. ¿Okay? La degenerativa, que es acá otra imagen del corazón. En este caso visto el corazón de frente, tenemos los dos ventrículos y dos aurículas, y entre la unión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está esta gran masa compacta hiperecogénica. Es una gran calcificación. Esto va a evitar que la válvula se abra correctamente, ¿no? Y esta es la visión que veíamos previamente, y en este caso está afectando a este velo de la válvula mitral. Esta válvula mitral, junto con esto, se abre para permitir el pasaje de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero aquí este velo posterior pues no se abre por la gran calcificación que tiene. Diferencial con respecto a la enfermedad mitral reumatológica. Una valvulopatía congénita, que es la valvulopatía mitral en paracaídas, que es esto de acá, si pueden ver aquí, es como un paracaídas literalmente, ¿no? Parachute. Se distorsiona ya la forma del velo mitral. Si esto acá le damos play, no hay video, es imagen en sí, lo que va a hacer es darte un movimiento como de, no sé, de una medusa, intenta abrirse para permitir el pasaje total de sangre, pero no lo va a poder lograr. Son ya valvulopatía congénita. Y algunos procesos inflamatorios o infiltrativos o tumorales inclusive. Lo que les decía, un mixoma alojado entre los velos de la válvula mitral que evitan
que la aurícula izquierda desfogue correctamente hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Eso da un efecto de válvula. Estos pacientes, cuando tienen un tumor tan grande que evita el correcto drenaje de la válvula mitral o de la válvula aórtica, pueden hacer inclusive muerte súbita. ¿Sí? Entonces pasamos a la clasificación según su evolución. ¿Se acuerdan el gráfico que les traje de la insuficiencia cardíaca, que también habían estadios A, B, C, D? ¿Sí? ¿El A cuál era? ¿Se acuerdan? At risk, ¿no? En riesgo, ¿cierto? El B, progresivo, progresión de la enfermedad, ¿cierto? El C, no se acuerdan, ¿no? Bueno, es una similitud. Las guías internacionales, tanto la americana como la europea, han intentado unificar criterios para poder determinar la terapia adecuada en el momento adecuado. Y en este caso también lo he dividido en 4 formas, ¿no? A, B, C, D. El primero es en riesgo, el segundo hay una progresión. Si lo vemos en cuanto al grado de cierre de la válvula mitral, podemos determinar que todavía es patente, pero ya tiene una área mitral, si bien es cierto, es mayor a 2.5, pero que ya puede verse de una manera bastante evidente en una ecocardiografía, ¿no? El C, el B se divide en leve y moderado. Moderado cuando ya tienes una dimensión de la válvula aórtica, de la apertura de la válvula mitral, perdón, entre 1.6 y 2.5. El C es cuando ya la válvula mitral tiene un área menos de 1.5, pero es asintomático. ¿Sí? Y el D, cuando tiene esta misma medida, es decir, es menos de 1.5 centímetros cuadrados, pero el paciente ya genera síntomas. ¿Cuáles son los síntomas típicos de estenosis mitral? ¿Alguien me puede decir? Por pura lógica, no más. Sabemos que lo que va a estar afectado es antes de la válvula, de una estenosis, ¿no? Entonces, ¿qué te puede producir? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Se le ocurre algún síntoma cardíaco? Muy bien, disnea, ¿no? Porque pues no va a haber un cuerpo ¿no? De la aurícula izquierda hacia la aurícula izquierda. Y eso se explica, eso es toda la fisiopatología de la estenosis mitral, es súper simple de entender. En la siguiente diapositiva se lo voy a mostrar. Pero la disnea es uno de los principales síntomas. Entonces tenemos clasificación también de acuerdo al área netamente, ya no correlacionado con los síntomas, que es la parte superior. Leve, moderado y severo. Cuando hablamos de muy severo es cuando ya la válvula mitral está en menos de un centímetro cuadrado, ¿no? En este caso ya los pacientes tienen un alto riesgo de inclusive muerte súbita. Y en la imagen de la derecha podemos ver por todo el corazón como si fuesen rodajas de cebolla, y donde vemos que la apertura de la válvula mitral es cada vez más pequeñita, ¿no? Que está representado por este orificio del medio. Aquí midiendo alrededor de 3.2 centímetros cuadrados, en el siguiente 1.6 y el otro 0.8. Los espectros de abajo, si no es necesario que ustedes lo usen. Fisiopatología. Entonces, todo va de manera retrospectiva. Hablamos de gradiente AI, BI, porque los gradientes se forman por una diferencial de velocidades entre una cavidad y la otra. ¿Ya? Debería no haber un gradiente elevado, también debería haber un gradiente normal, porque no hay una obstrucción, tampoco hay insuficiencia. Pero sí, en este caso, como hay una obstrucción de manera severa, va a haber un gradiente incrementado. Es decir, para que la sangre de la aurícula izquierda pueda pasar hacia el ventrículo izquierdo, tiene que ir a una alta velocidad y a una alta presión para que pueda vencer esa resistencia. Conforme pasan los años, esta estenosis va a empeorar. Ya vimos que la progresión es de alrededor de 0.1 centímetros cuadrados por año. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a tener es un gradiente de aurícula izquierda y ventrículo izquierdo elevado, ¿cierto? ¿Y esto dónde va a impactar? ¿Cuál es la primera cavidad que estuvimos hablando donde va a impactar? La aurícula izquierda. ¿Todas están acá? ¿O se durmieron? ¿Tienen hambre? Ok, entonces va a impactar a nivel de la aurícula izquierda con aumento de presión, ¿cierto? Estenosis mitral, la sangre no pasa, se acumula la sangre en la aurícula y ya sabemos que las aurículas no van bien con aumento de presión y de volumen.
Entonces se va a comenzar a dilatar. Va a haber un aumento de presión en la aurícula izquierda. ¿Qué produce un aumento de la presión en la aurícula izquierda? ¿Quién drena en la aurícula izquierda? La vena pulmonar. ¿Y la vena pulmonar de dónde viene? Del pulmón. Va a haber un aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas pulmonares, del capilar, ¿cierto? Y va a haber congestión pulmonar. Porque va a haber un aumento de presión de manera controlada. ¿Recuerdan? Aurícula izquierda, venas pulmonares, capilar pulmonar. Aumenta la presión hidrostática, el líquido se va hasta vaciar el intersticio. Y cuando pasa eso, ¿qué produce? Congestión pulmonar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ok. Va a haber congestión pulmonar y va a haber evidentemente dilatación de aurícula izquierda. ¿Cierto? Se dilata la aurícula izquierda, la vena pulmonar ya no tiene dónde drenar, el paciente comienza a hacer congestión pulmonar, pero ya tienes tu alteración estructural marcada, aurícula izquierda. Entonces, cuando esta congestión pulmonar y el aumento de presiones a nivel de venas pulmonares, de capilar pulmonar, va a pasar a dónde? A las arterias pulmonares. Cuando la presión es constante, no tratada, esto va a generar un remodelado a nivel de las arterias pulmonares. Y este remodelado a nivel de las arterias pulmonares lo que va a hacer es que el músculo de las arterias se reemplace por fibrina, por fibrosis. Esto no va a generar una buena distensión o capacidad de adaptarse al aumento de volumen a nivel de la arteria pulmonar. Lo que va a generar a la larga es hipertensión pulmonar. Activa o pasiva de acuerdo a cuál es la patología que le está afectando en sí. ¿Okay? Cuando existe un aumento de la presión a nivel pulmonar, es decir, ya hipertensión pulmonar, ¿a qué cavidad va a afectar? ¿Cuál es la inmediatamente previa? Cavidades derechas. ¿Y quién primero es? El ventrículo derecho. Por ende, va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho, porque se tiene que adaptar al aumento de la presión. ¿Recuerdan lo que le dije la otra vez? Aumento de presión genera hipertrofia. Aumento de volumen genera dilatación. ¿Recuerdan? Okay. Entonces, estás aumentando las presiones a nivel pulmonar, sufre el ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho se adapta y hace hipertrofia. Y luego de que en las cavidades derechas, bueno, mejor dicho, el ventrículo derecho se ha hipertrofiado, ¿a quién va a afectar? A la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, ¿qué va a pasar con la aurícula derecha? Se va a dilatar. Porque las aurículas no tienen la capacidad de hipertrofiarse. Estos son los ventrículos lo que pasa. Al haber un aumento a nivel de las cavidades derechas, pues ya no va a haber un buen retorno venoso. Y va a pasar esto: insuficiencia cardíaca derecha. ¿Se acuerdan que le mostré una gráfica? Signos de insuficiencia cardíaca derecha, signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuáles son? Ascitis, edemas, irritación yugular, contacto yugular. ¿Ven? Dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué va a generar? Éstasis de sangre. La éstasis de sangre que genera coágulos. Y los coágulos no se van a quedar quietos ahí, van a migrar, va a ser embolias. ¿Y cuál es el primer órgano afectado cuando existe una embolia de cavidades izquierdas? El cerebro, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Aorta tiene las carótidas ahí nada más, en la misma dirección. Miran hacia el cerebro, generan trastorno cerebral. Y la gran dilatación de la aurícula izquierda te va a predisponer a focos de ectopia auricular. Y cuando esto progresa, genera fibrilación auricular. O sea, todo explicado en este cuadro. Ahora, cuando esto progresa, cuando no hay un tratamiento óptimo, al haber una hipertrofia de las cavidades derechas, y al pasar el tiempo después de la hipertrofia, estas se dilatan. Si se dilatan, van a desplazar al septum que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y van a hacer que el ventrículo izquierdo tenga poca capacidad de liberar volumen. Si existe poco volumen a nivel del ventrículo izquierdo, este no va a poder inyectar una cantidad de sangre adecuada. Por ende, el ventrículo izquierdo se llena menos y se produce una disminución del gasto cardíaco. Todo está concatenado. Una parte del corazón puede terminar afectando todo. Porque estamos hablando solamente de la aurícula izquierda y estamos en que el ventrículo izquierdo ya no tiene tanto volumen terciario. Esto es en etapas avanzadas de la enfermedad.
Lo mismo pueden aplicar por cualquiera de las valvulopatías. Es similar. Pero solamente tienen que ver cuáles cavidades afectan primero, si izquierdas o derechas. Cuando es una estenosis aórtica, lo mismo va a pasar. Pero el primero que se va a dilatar, hipertrofiar y luego dilatar es el ventrículo izquierdo. Y lo mismo va para las cavidades derechas. ¿Se me vieron? Sí, ¿no? Muchas fisiopatologías. Ok, entonces, después de todo lo que les he hablado y me han entendido a la perfección, ¿cuáles son las complicaciones más severas que puede tener la estenosis mitral? Embolia, poliostasis de sangre a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? Porque va a estar dilatado. Hipertensión pulmonar por el constante aumento de presiones a nivel de las arterias pulmonares, de la arteria pulmonar, e insuficiencia cardíaca derecha, por todo lo que les he explicado, ¿no? Inclusive les he mostrado cuáles son los principales síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cierto? Diagnóstico entonces, ¿cómo lo hacemos? Historia clínica, antecedente de fiebre reumática, una infección durante la niñez, que fue maltratada, una fiebre que duró más de una semana tal vez, sospecha de una infección por estreptococo, ¿no? Como me decía. Los síntomas más típicos, disnea. ¿Se entiende por qué produce disnea? ¿Sí? La fisiopatología, ¿no? Va a haber un aumento va a haber un pobre drenaje del pulmón hacia el aurículo izquierdo. Aumento de presiones hidrostáticas, se extravasea el líquido dentro de los capilares hacia el intersticio y se genera la congestión pulmonar. Entonces el paciente va a querer forzar, va a querer caminar, no va a poder, se va a cansar. Progresivo, ¿no? Primero al hacer esfuerzos leves, luego moderados, esfuerzos severos, moderados y luego leves. Hemoptisis, ¿alguien me puede explicar por qué puede producir hemoptisis? Por la hipertensión pulmonar. Muy bien. La hipertensión pulmonar con un afán adaptativo puede llegar a generar neovasos. Y esos neovasos van a intentar suplir esa demanda de oxígeno que no puede albergar un pulmón que está congestionado. Estos neovasos van a tener la particularidad de que, al no ser originales, van a tender a romperse rápidamente. Y eso puede generar hemoptisis. ¿Ok? Palpitaciones. ¿Por qué podría generar palpitaciones? Láncense. ¿Alguien? ¿Lo dije ahí? ¿Se dilató la luz izquierda?